días, sean ustedes bienvenidos a la reserva Umbral Cultural Horizontes, lugar donde nos encontramos en este momento, y más arriba a la reserva Rosales. Mi nombre es Erika Páez, soy la guía que los voy a acompañar el día de hoy. Nos espera un recorrido de aproximadamente unos 5 kilómetros en ascenso. Vamos a tener un cambio altitudinal de unos 500 a 600 metros. En este momento estamos sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar, y en la parte alta del recorrido, en la última parada, vamos a llegar hasta los 3.250. Eso significa que hoy vamos a requerir una exigencia de nuestro cuerpo, pero lo vamos a hacer de forma pausada, porque el recorrido de hoy tiene como objetivo principal desconectarnos del ruido de la ciudad para volver a conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia interior. Vamos a atravesar por 2 reservas privadas, y a lo largo del camino les quiero invitar a que estén muy atentos a los sonidos, muy atentos al paisaje, muy atentos a los olores, dejarnos sorprender por la brisa, dejarnos sorprender por el clima. Puede que a lo largo del recorrido notemos cambios, que al inicio haya un poco de frío, pero que de pronto después haya un poco de sol. Entonces tratemos de tener una apertura del cuerpo, una apertura de la mente, para poder recibir todo lo que el sendero nos trae el día de hoy. A lo largo del recorrido vamos a tener 4 paradas. En cada una de ellas yo les voy a estar contando algunas precisiones tanto sobre el sendero como sobre la historia de los cerros orientales de Bogotá, y la importancia de tener este tipo de espacios para poder alejarnos de la rutina, para poder volver a conectar con la naturaleza y con nuestro ser interior. Bienvenida Dina, bienvenido Julián, y vamos a prepararnos, vamos a hacer un pequeño calentamiento para lo que será nuestro ascenso a la montaña. Hasta este momento hemos recorrido unos 500 metros. Es normal que sientan que su respiración está agitada por la subida en ascenso. Podemos sentarnos un momento. Les presento su primer parada en esta estructura que denominamos el nido. El nido o los nidos son estructuras que realizan muchos animales. Las construyen para descansar, para dormir o para resguardarse. En la reserva se ha emulado la noción de nido y utilizamos este lugar como centro de encuentro, de reunión, y hoy en esta ocasión lo vamos a hacer como nuestro primer descanso. Ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a descansar si acabamos de empezar a caminar? Bueno, porque no vamos a descansar de lo físico, vamos a descansar de lo emocional. Normalmente en nuestra rutina estamos cargándonos de cosas, cargándonos de tensiones, cargándonos de estrés, cargándonos de mal genio, y pocas veces recordamos que podemos hacer un pare y podemos soltar ello y cargarnos con nueva energía. La idea de este recorrido del día de hoy es que ustedes dejen aquí o traten de dejar aquí sus tensiones, sus preocupaciones, lo que los agobia en el día a día, todas las cargas de la ciudad, y que a lo largo del recorrido vayan aproximándose a sus sentidos, a volver a respirar conscientemente, a volver a observar conscientemente. Entonces vamos a utilizar este espacio del nido para conectar con nuestra respiración. Antes les quiero contar un poco sobre la respiración. A veces parece que respirar es una cosa que hacemos sin pensar y sin darnos cuenta, ¿no? Es natural. Pero resulta que la respiración es el principal reflejo de cómo estamos emocionalmente. Cuando tenemos algo que nos causa mal genio, cuando tenemos una furia, cuando tenemos un enojón, nuestra respiración se agita. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una tensión, nuestra respiración es más acelerada. Por el contrario, cuando estamos en reposo, cuando estamos calmados, nuestra respiración es más pausada. Cuando tenemos momentos de respiración constante, le estamos mandando una señal a nuestro cerebro para que nuestro cerebro le mande una señal a nuestro cuerpo para que se relaje. Esta teoría de la respiración ha sido estudiada por muchas culturas a lo largo de la historia. Los japoneses la denominan chi, los chinos la denominan el ki. Los yogis consideramos que se llama prana, pero prana solamente significa energía, la energía vital. No es algo que podemos tocar, no es algo que podemos agarrar, pero sí es algo que podemos sentir. ¿Y cómo nos llenamos de prana, de energía del universo? A través de la respiración. Por eso les quiero invitar que pasemos a este espacio que hemos acondicionado para que nos sentemos y tengamos un momento de respiración guiada o prana. Vamos.
en este bosque de eucaliptos. Hasta el momento hemos recorrido 1 kilómetro más y ahora nos encontramos sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí les quiero contar un poco sobre la historia de los cerros y sobre todo sobre las plantas de los cerros. Ustedes sabían que todos estos árboles que están aquí hace unos 50 años no estaban. Los árboles de los cerros orientales fueron deforestados completamente para dar materiales para la construcción a Bogotá. Se utilizaba la madera, se utilizaban los minerales, se utilizaba la arena y en un momento la situación fue tan crítica que las autoridades de la ciudad tuvieron que tomar medidas para volver a forestar los cerros orientales. Entonces es muy común encontrar en fotos antiguas de la ciudad, cuando tienen panorámica los cerros, solo laderas. Los cerros completamente pelados o muy cercanos a estar completamente pelados. La decisión que tomaron las autoridades en su momento fue forestar los cerros con plantas, pero no fueron cautelosos en considerar plantas nativas de los cerros. Por el contrario, trajeron especies introducidas como pinos y eucaliptos, y un poco más adelante, unos años más adelante, también introdujeron especies como el retamo espinoso, del que ya les mostré más abajo. En este sector encontramos estos árboles, que como ustedes los pueden ver son muy altos, son eucaliptos, que además tienen un valor muy importante para las personas en Bogotá y para las personas en el altiplano cundiboyacense, porque tienen usos medicinales, porque siempre los conectan con limpiar energías, queman el eucalipto para obtener sus aromas, sus olores. Y es muy común que las personas tengan la práctica, cuando quieren sembrar un árbol, piensan en sembrar un eucalipto. Lo que las personas normalmente no saben es que en sí los árboles no son buenos o malos, los árboles son árboles. Lo que está mal o bien es la acción de sembrarlos en el lugar que no es correcto. Entonces, idealmente, según el plan de manejo de los cerros orientales, lo que debería hacerse en estos sectores sería talar los eucaliptos y los pinos y reemplazarlos por especies nativas. Sin embargo, ese es un proceso muy utópico, es muy costoso. La tala es un proceso muy costoso y además requiere de mucha inversión, no solamente para contratar a quien lo tala, a los arboristas que lo talan, sino también para el traslado y la disposición. Y además volver a forestar y volver a hacer que una planta crezca con todos los cambios que han habido en el suelo, que se han puesto mucho más ácidos, puede ser un proceso que dure muchos años. Entonces, lo recomendable es que tengamos en la cabeza no sembrar más eucaliptos. Lo que se puede hacer es un manejo manual de retirar plantitas pequeñas de eucalipto y sobre todo apoyar los procesos de vivero en donde se generan plantas nativas y poco a poco ir forestando nuevamente los cerros con árboles nativos. Son importantes los árboles nativos no solamente a nivel paisajístico, porque nos vuelven a mostrar los cerros tal y como eran, sino porque las plantas nativas son las que generan alimentos para los animales nativos, ¿no? Sobre todo para las aves. Entonces las aves necesitan semillas y frutos que desafortunadamente árboles como los eucaliptos y los pinos no les pueden dar. En este momento les quiero pedir que cierren sus ojos, escuchen los sonidos del bosque. Aún estando muy cerca de Bogotá, todavía podemos escuchar a lo lejos el ruido de los carros, el ruido de una ciudad como Bogotá, pero aquí poco a poco, en la medida en que vamos subiendo y nos vamos alejando de la urbe, nos vamos adentrando al bosque. Esta práctica es muy conocida en Japón, se llama baño de bosque y consiste en relentalizar nuestro cuerpo, en desconectarnos de la rutina y en ir trayendo nuevamente a nuestra vida un ritmo pausado. Miren que los pájaros, o más bien escuchen que los pájaros no están cantando acelerados. Escuchen que el aire, la corriente del aire no está en un solo ritmo, sino que puede ser a veces rápida, otras veces más lenta. De eso se trata el baño de bosque. Y les quiero pedir que desde aquí hasta nuestra próxima parada caminemos en completo silencio, tratando de bañarnos de bosque, bañarnos de sus aromas, bañarnos de sus sonidos. Cuando estén listos pueden volver a abrir los ojos, pero a partir del momento en que abran los ojos van a tratar de estar en completo silencio, conectando su vista, su tacto, su oído y todos sus sentidos para bañarse de bosque.
vemos en la franja del Ecuador, la disponibilidad del sol es permanente y abundante durante todo el año. Muy distinto a lo que pasa en los polos, entre más nos acercamos al sol, la disponibilidad de luz es menor y las estaciones son marcadas. Estas condiciones el páramo es un ecosistema escaso, pero muy importante en el mundo. Solamente 4 países en el mundo tienen este tipo de ecosistemas. Este ecosistema se extiende desde Venezuela hasta Colombia y también hace algunos años también decíamos que el ecosistema de páramo lo encontrábamos en Costa Rica como una excepcionalidad, pero las investigaciones recientes han mostrado que hay aquí una transición de páramo. El páramo se caracteriza por su especie insignia, que es el frailejón. Hay diversas especies de frailejones. Los frailejones son una planta muy importante del páramo, muy representativa del páramo. Es una planta que siempre se relaciona con el agua, porque en donde está el frailejón y en donde está el páramo se conserva el agua. Es una planta que funciona como reguladora. Entonces, en épocas de mucha lluvia, de mucha humedad, el frailejón va captando el agua y tiene capacidad de retenerla. Tiene un tronco en su interior en donde va almacenando agua. Sus hojas tienen la sensación de ser un poco esponjosas y suaves. Esas características les permiten también ser almacenes dignamente al ecosistema en la medida que el ecosistema lo requiera. En épocas de sequía va liberando el agua y en épocas de lluvia se va recargando. Esta no es una época en que los frailejones están florecidos, pero en la época adecuada los podemos identificar generalmente con flores de color amarillo. También en sus hojas y en sus flores suelen tener una sustancia pegajosa, como babosa. Allí también algunas especies de insectos se alojan y obtienen beneficios de la planta. Este ecosistema es muy lindo, disfrútenlo paisajes, aprovechen este tiempo para apreciarlo porque es un ecosistema escaso. Colombia tiene el privilegio de tener el porcentaje de páramo más grande en el mundo. Muchas personas viajan desde lugares muy remotos para tener oportunidad de apreciar este ecosistema. Hemos llegado a nuestro último punto en el recorrido. Aquí pueden apreciar la panorámica de la ciudad de Bogotá. Todo lo que ahora ven, lleno de vías, edificios, casas, construcciones, estadios, iglesias, antes era un lago. El gran lago que cubría todo el altiplano bogotano, toda la meseta de Bogotá. Hace millones de años toda esta vegetación, todo lo que está en la planicie de la meseta estaba cubierto por un lago que fue descubriendo sus aguas por lo que hoy es el Salto del Tequendama. Eso hizo que estos suelos sean muy buenos, son unos suelos muy ricos, serían muy provechosos para la agricultura, para producir alimentos. Sin embargo, por decisiones humanas, por decisiones históricas, ahora ahí tenemos una ciudad, la ciudad de Bogotá, la antigua Bogotá de la Pero es muy importante no perder ese recuerdo de Bogotá como tierras de agua, como tierras cubiertas de agua. Por eso es que cuando hay fuertes lluvias en Bogotá, hay como recuerdos terrestres, ¿no? El agua vuelve a su curso, el agua vuelve a buscar sus caudales. Por eso a veces decimos, bueno, pero ¿por qué se está inundando? ¿Pero por qué hay tantas inundaciones? ¿Pero por qué parece que baja tanta agua de los cerros? Justamente porque la tierra tiene memoria y siempre el agua va a buscar su caudal para encontrarse con lo que son los humedales o eran antes los humedales que ahora hemos cubierto con estas construcciones. Sin embargo, también hay que rescatar la parte positiva, ¿no? Es una ciudad que da sustento a foráneos y a propios, es una ciudad muy propicia para el turismo, es una ciudad que aún
con ser una urbe conserva parches verdes que lo pueden observar en la panorámica, ¿no? Podemos ver corredores de bosques, podemos ver pequeños lugares verdes que corresponden con parques urbanos, parques más grandes, parques metropolitanos, podemos ver otros cerros del otro lado, el Cerro de la Conejera, y los cerros más lejanos, inclusive en días despejados, desde aquí podemos avistar el Nevado del Tolima y el Nevado del Huiza. Entonces los invito a que ahora disfruten paisajísticamente de esta ciudad, observémosla en esta cara, en lo que desde Bogotá es el oriente, pero que ahora nosotros estamos viendo hacia el occidente, podemos ver la urbe. Pero si viéramos del otro lado, hacia el oriente, estaríamos viendo la parte rural del municipio de La Calera. Y cómo entonces esta montaña es el límite al oriente de esta ciudad. Los cerros orientales de Bogotá son los cerros occidentales de La Calera. Y la única forma de conservarlos es trabajando juntos para que puedan seguir perdurando por mucho tiempo. Este es el punto final de nuestro recorrido. En este punto la idea es que ustedes visualicen la ciudad, visualicen un poco la parte urbana. Mucho que me cuenten qué tal les pareció el recorrido, si aprendieron algo nuevo hoy, si se van recargados de una energía distinta a la que traíamos cuando empezamos. No, pues hemos aprendido mucho sobre Bogotá. Pues, los cerros prácticamente vivimos todos los días con ellos y pues saber la historia más adentro de ellos, toda esta parte que no sabía del material para nuestras construcciones. Y pues yo no soy de origen bogotana, pero ¿de dónde eres, Lina? De Chile. Entonces pues es importante saber que los bogotanos a veces no apropiamos los cerros orientales y pues es una identidad que tenemos que promover. Y aprendí eso y pues que también aquí pues tenemos la parte de páramo natural, ¿no? Entonces hay que cuidar esa agua dulce, es importante para mencionar. Y lo que aprendí de este coste muy robusto. Me parece increíble que cerca a Bogotá haya un sitio donde se pueda conocer el páramo, donde se pueda salir a la montaña, respirar un ambiente diferente, salir un poco de la contaminación auditiva. Y pues sí, es como un respiro para el alma, ¿no? Tal vez, porque muchas veces estamos concentrados en todo lo que pasa allá abajo y no nos damos cuenta que tenemos un paraíso acá arriba donde no es muy conocido. Tal vez por eso pueden pasar muchas cosas que lo lleguen a perjudicar, a dañarlos por la misma falta de conocimiento que tenemos del parque. Entonces sí me pareció pues una visita agradable, interesante, algo novedoso y pues nada, me encantaba una vista. Para mí ha sido muy agradable acompañarlos en este día, siempre para mí es un placer acompañarlos cada vez que quieran venir al Sendero Las Mollas, a rodearse de naturaleza, a respirar, a abrir sus sentidos a cosas y paisajes diferentes. Recuerden que el Sendero Las Mollas está abierto de martes a sábado y que siempre son bienvenidos cada vez que quieran venir.